San Félix de Ñola, venerado como un ejemplo de humildad, valentía y amor cristiano, vivió en el siglo III, un periodo en el que el cristianismo era duramente perseguido dentro del Imperio Romano. Este santo, cuya historia está entrelazada con la fe inquebrantable y los milagros, dedicó su vida a servir a Dios y a su comunidad, enfrentando con valentía los peligros de su tiempo y dejando un legado que sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles. Félix nació en la ciudad de Ñola, ubicada en la región italiana de Campania, cerca de Nápoles. Aunque hoy en día es un lugar relativamente pequeño, en la antigüedad Ñola era una ciudad importante, conocida por su rica historia y cultura. Félix provenía de una familia noble de origen sirio, lo que le permitió crecer en un entorno privilegiado. Su padre, un oficial militar romano retirado, había alcanzado una posición de considerable prestigio y riqueza. Esto aseguraba a Félix una vida cómoda y llena de oportunidades, algo que muchos en su tiempo no podían siquiera imaginar. Sin embargo, desde joven, Félix mostró un corazón distinto al de otros de su posición. En lugar de buscar el poder o la influencia, mostró una inclinación natural hacia la espiritualidad y una profunda compasión por los demás. La educación de Félix fue excepcional, como correspondía a alguien de su estatus. Recibió formación en literatura, filosofía y las costumbres del Imperio Romano, pero también absorbió los valores cristianos de fe, caridad y humildad, probablemente influenciado por su madre, quien era cristiana devota. Este contexto preparó a Félix no solo para entender las complejidades de la vida bajo el imperio, sino también para discernir su llamado más elevado, servir a Dios y a su prójimo. A medida que crecía, Félix sintió cada vez más el llamado divino hacia una vida de servicio. Este llamado lo llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En lugar de seguir los pasos de su padre y buscar una carrera en el ejército o la administración pública, decidió renunciar a las comodidades y las ambiciones materiales que su posición social le ofrecía. Optó por el camino del sacerdocio, el cual abrazó con humildad y dedicación. Félix fue ordenado sacerdote por el obispo Máximo de Ñola, un hombre conocido por su piedad, sabiduría y amor hacia su comunidad. Bajo la guía de Máximo, Félix floreció como pastor, siendo un ejemplo de dedicación y cercanía hacia los fieles. La ciudad de Ñola, como muchas otras en el Imperio Romano, enfrentaba tiempos de tensión y conflicto. El cristianismo, aunque estaba creciendo rápidamente, seguía siendo visto con desconfianza por las autoridades imperiales, que lo consideraban una amenaza para el orden establecido. Durante el gobierno del emperador Decio, alrededor del año 250, las persecuciones contra los cristianos alcanzaron un nivel de brutalidad extremo. Decio emitió un edicto que obligaba a todos los ciudadanos a realizar sacrificios a los dioses romanos, una práctica que los cristianos rechazaban firmemente. Aquellos que se negaban eran perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, ejecutados. Este contexto colocó a líderes cristianos como Félix y Máximo en una posición de gran riesgo. Cuando comenzó la persecución, el anciano obispo Máximo, debilitado por la edad y la enfermedad, fue forzado a esconderse para evitar la captura. Félix, como su principal colaborador, asumió la responsabilidad de guiar a la comunidad cristiana de Ñola en uno de los periodos más oscuros de su historia. Su valentía y compromiso con su fe lo convirtieron en un líder natural para los fieles, quienes encontraron en él fortaleza y esperanza en medio de la adversidad. Sin embargo, esta exposición también lo convirtió en un objetivo principal para las autoridades romanas. Félix fue finalmente arrestado, y su captura marcó el comienzo de un periodo de sufrimiento físico y espiritual que puso a prueba su fe. Fue llevado ante las autoridades romanas y sometido a brutales torturas, en un intento de forzarlo a renunciar a Cristo y sacrificar a los dioses del imperio. Según los relatos tradicionales, Félix soportó estos tormentos con una fortaleza asombrosa, sin mostrar signos de debilidad ni miedo. Su resistencia no solo inspiró a los cristianos de Ñola, sino que también desconcertó a sus captores, quienes no podían entender de dónde provenía su fuerza. Fue durante este tiempo de encarcelamiento que, según la tradición, ocurrió uno de los milagros más conocidos asociados con San Félix. Se dice que mientras estaba encadenado en una prisión oscura y húmeda, un ángel apareció y lo liberó milagrosamente. Las cadenas que lo aprisionaban se rompieron,
y las puertas de la celda se abrieron, permitiéndole escapar sin ser detectado. Este acto divino no solo salvó la vida de Félix, sino que también reafirmó la fe de la comunidad cristiana, quienes vieron en este evento una prueba del poder y la protección de Dios. Lejos de buscar refugio tras su liberación, Félix demostró una valentía aún mayor al arriesgarse nuevamente para buscar a su mentor, el obispo Máximo, quien seguía escondido y en condiciones extremadamente precarias. Félix lo encontró debilitado y casi al borde de la muerte, y, en un acto de amor y sacrificio, lo cargó sobre sus hombros para llevarlo a un lugar seguro. Este episodio no solo resalta la valentía de Félix, sino también su profundo sentido de lealtad y compasión hacia aquellos a quienes consideraba sus hermanos en la fe. Hasta este punto de su vida, San Félix de Ñola ya había demostrado ser un ejemplo extraordinario de servicio y fe. Sin embargo, su historia no termina aquí. Esta primera etapa de su vida muestra cómo enfrentó la adversidad con una combinación de humildad, valor y confianza en Dios. Es una narrativa que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y el amor tienen el poder de transformar vidas y de convertirse en un testimonio vivo del Evangelio. Tras el rescate del obispo Máximo, San Félix de Ñola continuó dedicando su vida al servicio de su comunidad cristiana, que veía en él un faro de esperanza en medio de las pruebas. Aunque la persecución bajo el emperador Decio cesó eventualmente, la Iglesia en Ñola seguía enfrentando enormes desafíos. La fe cristiana, aunque en crecimiento, seguía siendo minoritaria, y los líderes religiosos tenían que lidiar con la pobreza, las divisiones internas y el temor persistente de nuevas persecuciones. En este contexto, Félix emergió como un líder espiritual cuyo ejemplo de humildad y valentía fortalecía a los fieles. Tras la muerte del obispo Máximo, muchos en la comunidad de Ñola consideraron a Félix como su sucesor natural. Sin embargo, y a pesar de la insistencia del pueblo, Félix declinó aceptar el cargo de obispo. En un gesto de profunda humildad, afirmó que no era digno de ocupar una posición tan elevada. Prefirió continuar sirviendo como sacerdote, dedicándose a atender a los más necesitados, predicar el Evangelio y fortalecer espiritualmente a su comunidad. Este acto de renuncia al poder y a los honores lo convirtió aún más en un modelo de vida cristiana, reflejando los valores de sencillez y entrega total a Dios. Uno de los aspectos más notables de la vida de San Félix fue su conexión con los pobres y los marginados. Se le conocía por su constante disposición a ayudar a los necesitados, compartiendo no solo bienes materiales, sino también palabras de consuelo y esperanza. Según la tradición, Félix dedicaba largas horas a visitar a los enfermos, a consolar a los afligidos y a trabajar para aliviar las cargas de los más desfavorecidos. Su compromiso con los demás era un testimonio vivo del amor de Cristo, y su ejemplo inspiraba a otros a seguir sus pasos. San Félix también es recordado por los milagros que se le atribuyen después de su liberación de la prisión. Uno de los relatos más conocidos narra cómo, mientras huía de los soldados romanos que lo perseguían nuevamente, se escondió en un campo de cañas o juncos. En este momento crítico, las cañas crecieron milagrosamente a su alrededor, cubriéndolo y protegiéndolo de sus perseguidores. Este evento se convirtió en un símbolo de la protección divina, reforzando la idea de que Dios estaba siempre presente en la vida de Félix, cuidándolo y guiándolo en su misión. A pesar de los peligros y las dificultades, Félix continuó viviendo en Ñola hasta el final de sus días, sirviendo a su comunidad con amor y dedicación. Se dice que murió en paz, alrededor del año 260, habiendo vivido una vida llena de fe, sacrificio y servicio desinteresado. Tras su muerte, la devoción hacia San Félix creció rápidamente, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para los cristianos de toda la región. Los fieles acudían en busca de su intercesión y consuelo, convencidos de que su vida santa y sus milagros continuaban siendo una fuente de bendiciones. El legado de San Félix de Ñola perdura hasta el día de hoy como un testimonio de la fuerza de la fe y la importancia del servicio a los demás. Su vida nos recuerda que incluso en tiempos de adversidad, el amor y la humildad pueden ser herramientas poderosas para transformar comunidades y vidas. Félix no buscó el reconocimiento ni el poder, en cambio, vivió como un siervo de Dios y un amigo de los pobres, dejando un ejemplo que sigue inspirando a los cristianos en todo el mundo.
En La Voz de los Santos, honramos la memoria de figuras como San Félix de Ñola, cuya vida ejemplar nos enseña a vivir con valentía y generosidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a ser parte de nuestra comunidad de fe. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer y comparte este video con tus seres queridos para que más personas puedan inspirarse con estas historias de entrega y amor. Que el ejemplo de San Félix nos anime a ser testigos de la fe y servidores de los demás. Nos vemos en el próximo episodio.